Estamos en el segundo domingo de Cuaresma, donde el pueblo cristiano se une para reflexionar, para meditar en todas las cosas que Jesús hizo. Eso lo debemos de hacer siempre. Pero en esta época del año, el pueblo cristiano se une en este tiempo de meditación, de abstinencia, de purificación, para que podamos nosotros llegar a tener una mayor comprensión de lo que ha significado el sufrimiento de Cristo y también su resurrección. Esto lo hacemos no porque seamos religiosos, sino porque necesitamos recordar las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos aquí ya llevan más de 5 años de casados? ¿Más de 10? ¿Más de 20? A veces es bonito recordar cuando nos conocimos, ¿verdad? Con la pareja. ¿Es bonito, sí o no? No es para lamentarse, ¿no? Sino para decirle gracias, Señor, porque uno se acuerda de aquella florecita, de aquellos poemas, de cuando él esperaba. No sé si había celular o había, pero uno trae a la memoria recuerdos que son bonitos y que esos recuerdos nos ayudan para seguir adelante. Mi hermano y mi hermana, cuando tú y yo recordamos las cosas que Dios ha hecho, las cosas que Él tuvo que pasar, y le pedimos al Señor una mayor comprensión de eso, tú y yo vamos a amar más al Señor. ¿Sabe por qué? Porque le vamos a conocer más. Y hay todo el tiempo que tú y yo conocemos más de Dios, que Él se revela en nuestra vida, también le vamos a poder amar más. Y esta mañana, este mediodía, yo quiero invitarte para que vayamos juntos al Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículos del 28 al 36. Y ahí tenemos una historia maravillosa. Es única en su forma. Es de esas cosas grandiosas que Jesús hizo con algunos de sus discípulos mientras estaba acá en la tierra, completamente humano, completamente divino, como creemos nosotros, como afirmaba el doctor David la semana pasada. La transfiguración de Jesús, un hecho que está en los 3 evangelios sinópticos. Dice así la palabra del Señor. Lucas 9, 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Dios bendiga su palabra. Dice, aconteció como 8 días después. ¿Después de qué? Después de que Jesús había estado con sus discípulos anunciándoles que Él iba a morir. Y ellos, los discípulos, no entendían qué significaba eso. No entendían el propósito de Dios, como hay muchas cosas que a veces tú y yo
no comprendemos. Pero ellos se entristecieron, se preocuparon, se preguntaban, ¿cómo será eso? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo será? Entonces Jesús en esa conversación sabía que ellos ya estaban angustiados. Y en esta ocasión, 8 días después, llama a 2 de sus discípulos. A 2 de sus discípulos que muchas veces también llamó con él para orar. Eran 12, pero Jesús cuando fue a sanar a la suegra de Pedro, ahí entró con aquellos 2. Cuando fue a sanar la niña, entró con aquellos 2. Jesús cuando estaba en el monte Getsemaní, allí también fue con aquellos 2 discípulos más cercanos a su corazón. Y estaba Pedro y Juan con ellos. Estaban cansados, estaban rendidos de sueño, pero eso no impidió que Dios mostrara su gloria y su favor. Y lo primero que yo quiero destacar aquí, que nos llama muchísimo la atención, Jesús sabía que su tiempo para ser crucificado ya estaba muy cerca. Y en su humanidad, él sabía que iba a ser algo muy doloroso. ¿Y sabe qué hizo Jesús ante ese momento de dificultad, de dolor? ¿Qué dice nuestra Biblia que hizo Jesús? Fue al monte a orar, fue a una montaña. Algunos especialistas, bibliólogos nos dicen o sugieren que fue el monte Tabor, pero en ningún lugar se nos dice cuál era el nombre del monte. Lo que sí se nos dice, y es lo más importante, que Jesús ante un momento de dolor, ante un momento de dificultad, él, siendo Dios, subió al monte rodeado de sus discípulos más cercanos y se puso a orar. ¿Qué hacemos tú y yo cuando llegan los momentos de dificultad? ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Porque cuando no sabemos qué hacer, ¿sabe qué es lo que sí tenemos que hacer? Orar. ¿Y qué cosa es orar? Derramar nuestro corazón delante de Dios. Aquí estoy, Señor, nos ponemos a cuenta contigo si te hemos fallado. Te necesitamos, no entendemos, no sabemos. Abrir el corazón a Dios. Hablar con Él, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros sentimos. Como cuando hablas con una amiga o un amigo muy cercano. Dios es Dios, Él gobierna, Él reina sobre todo el universo, pero Dios nos escucha y siempre nos responde, siempre. A veces nos responde, ya, aquí está, todo lo que tú quieres, ¿qué más? Sí, a veces nos dice, no, no y no. Y a veces, que es la menos que me gusta a mí, pero eso lo hace mucho el Señor, dice, espera. ¿Cuánto les ha pasado eso? Espera. Esa palabra a veces no la queremos quitar ahí del diccionario, pero Dios siempre nos responde. Siempre. A veces el proceso de esperar ya es la respuesta de Dios para nosotros. Y pareciera que estoy repitiendo algo, pero orar no es tan sencillo como parece, porque demanda tiempo, demanda nuestras energías, demanda el ponernos a cuenta con Dios, demanda humillarnos, demanda creer que Él lo puede hacer, aunque estemos mirando todo lo contrario. La oración demanda fe. Y el gran ejemplo de Jesús para ti y para mí, si tú y yo queremos ver la gloria de Dios y necesitamos ver la gloria de Dios, es que busquemos a Dios en oración. No importa el lugar, no importa la hora, usted prefiera la madrugada, sí, pero busque a Dios de todo corazón, que Dios conozca tu voz, que Dios conozca nuestra voz, que Él conozca nuestras alegrías. Que le digamos, Señor, gracias por lo que haces. Gracias porque tú eres Rey de Reyes y me escuchas y me amas y no me has dejado. Que Él conozca nuestra voz. Dios conoce tu voz, amado hermano. ¿Sí? Gloria a Dios por eso.
Y estando en esa experiencia de oración, porque dice, estaban orando, aparecieron, entre tanto que oraban, la apariencia de su rostro se hizo diferente, se hizo resplandeciente. Dice aquí que el escritor Lucas no encontraba las palabras precisas para describir lo que estaba él escuchando que había pasado. El rostro de Jesús se hizo resplandeciente, pero ¿sabes qué? Jesús es la luz del mundo. Tú y yo no podemos ver el rostro de Dios porque no podemos. Quedaríamos muertos. Moisés vio un pedacito de las espaldas de Dios. Pero aquellos hombres que estaban allí, y parece ser que era de madrugada, cuando estaban orando, cosas suceden, ¿verdad? Como dice ese canto, miraron que la apariencia, el rostro de Jesús cambió completamente. Algo que seguramente tú y yo quisiéramos ver. Por lo menos yo quisiera verlo. Y yo sé que un día lo vamos a ver. Y cuando ellos miran esa apariencia, esa diferencia en su rostro, ellos dice, aparecieron, estaban rodeados de gloria. Y con él estaban con Jesús, Moisés y Elías. No solamente Jesús, esto va increciendo, ¿no? Como dicen nuestros hermanos en Brasil. Esto va creciendo. Primero Jesús, ellos lo miran en una apariencia diferente. Después lo miran que está hablando. Y lo miran hablando con Moisés y con Elías. ¿Cómo supieron ellos que era Moisés y Elías? No lo dice el texto. Pero el Espíritu de Dios nos revela cosas y hay dimensiones que a veces tú y yo no miramos, pero que son reales. Porque lo espiritual es lo esencial y es primero que lo que tú y yo miramos o tocamos. Y estaba Moisés y Elías hablando con Jesús. Imagínense, Elías no vio muerte, el profeta por excelencia, un símbolo para el pueblo de Israel de lo que era todo lo que tenía que ver con la profecía. Las profecías que se habían cumplido en Jesús mismo. Moisés, el hombre de Dios, el más manso sobre la tierra, el que había sido procesado por 80 años. Símbolo de la ley, porque en Moisés y en Elías la ley, toda la Torá, todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, la ley y los profetas se estaban reuniendo allí en estas dos personas. Me habla este texto que ellos estaban hablando y dice Hebreos, cuando yo estaba estudiando este texto, que nosotros tenemos grande nube de testigos alrededor nuestro. No solamente quienes nos miran, sino aquellos que ya pasaron. Job también ya pasó pruebas, luchas, los discípulos, los patriarcas. Y cuando tú y yo pasamos situaciones por las que ellos, o similares a las que ellos pasaron, ellos son testigos para nosotros de que tú y yo podemos si Dios va delante de nosotros. Y estaban Moisés y Elías. Yo quiero sentarme cuando llegue al cielo con Elías. Yo quiero sentarme con Moisés, con David y con muchos otros a conocer cómo fue su experiencia, su corazón. Pero ellos estaban hablando con Dios, hablando con Jesús. ¿Y eso qué nos dice? Que para Dios muchas cosas, que toda la escritura, toda la ley, Jesús la cumplió. Todas las profecías se cumplieron en Jesús. Nos dice que Dios, además, Jesús, que es Dios, está fuera de lo que nosotros llamamos nuestro tiempo y nuestro espacio, porque ahí está viendo la trascendencia, la divinidad de Cristo. Para Dios, mi hermano y mi hermana, cuando nosotros decimos, Señor, sáname esta herida, Dios hace milagros. Dios se manifiesta con poder. Dios sana. Hay heridas que no las podemos ver, pero Dios las sana. Hay situaciones que no podemos ver, que trascienden el tiempo y el espacio,
Y Dios lo hace, ¿sabe por qué? Porque Dios no cambia. Ahí estaban, ¿cómo era posible? Humanamente no podemos comprender qué es lo que estaba pasando si son dos personas que ya no estaban en este plano físico, pero que tienen una gran representación. Y ese texto, una representación de cómo Dios cumple lo que promete, cómo Dios es fiel, la importancia de los mandamientos, de la ley y la importancia de la profecía, del denunciar, la importancia de Dios en medio de su pueblo y sobre todo que Jesús es mucho más, es superior en todo, completamente superior a Moisés y a Elías. Él es la esencia, Él cumplió todo lo que tenía que cumplir en cuanto a la ley, en cuanto a las profecías. Y ahí estaba, y aquellos estaban mirándolo, y eso no fue todo. Aparece Jesús diferente, lo miran hablando con Moisés, con Elías, lo miran hablando de las cosas que pronto van a suceder, del sacrificio de Cristo, del sufrimiento de Cristo. Y además de eso, dice Pedro, que estaban rendidos de sueño, pudieron ver, el versículo 33 dice, y sucedió que apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Cuántas veces tú y yo decimos cosas que no sabemos lo que estamos diciendo? No sabemos, tenemos que tener la llenura de Dios. Y Pedro aquí le estaba pidiendo a Jesús que, como era una experiencia tan maravillosa, se quedaran allí. Unas enramadas, era como el tabernáculo, algo pasajero. Queremos quedarnos aquí. Esto está bueno aquí. Aquí se siente bonito. Aquí he visto la gloria de Dios. Aquí Dios me habló. En el templo, el culto, queremos que sea eterno, porque aquí cantamos, aquí saltamos, aquí nos sentimos libres. ¿Verdad que sí o no? Aquí adoramos con libertad. Aquí escuchamos palabra de Dios. Y a veces no nos queremos ni ir. ¿Por qué? Porque cuando salimos para allá afuera, nos acordamos que nos tenemos que pagar la luz, que si no la pagamos, nos van a cortar la luz. Nos acordamos que tenemos que ir a buscar recetas médicas. Nos acordamos del problema que tuvimos con el hermano o la hermana. Nos acordamos de aquel vecino o vecina que nos hace la vida difícil. Y eso en la humanidad de Pedro, que no sabía lo que decía, que quería algo temporal, quería quedarse allí en aquella experiencia maravillosa, única, porque ellos fueron privilegiados de ver la gloria de Dios, porque ellos lo que vieron fue la gloria de Dios. Los impactó para siempre en sus ministerios. Más adelante Juan, cuando está escribiendo el Evangelio, en Juan 1:14 dice, y vimos su gloria. Y estoy pensando que Juan estaba haciendo memoria de lo que él había visto ese día. Pedro en su segunda carta también hace referencia a esa experiencia maravillosa. Pero, ¿qué es lo que Jesús le contesta? Mientras él decía esto, mientras Pedro le estaba diciendo a Jesús que querían quedarse allí, viene una nube y los cubrió. La presencia de Dios, del Espíritu Santo, y entraron en la nube y tuvieron temor, y la nube los cubrió. Y ahí es donde yo les decía que esto venía creciendo en el relato. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Jesús cambia su rostro, Dios. Aparece hablando con Moisés y con Elías, algo que nosotros no podemos explicar. Aparece hablando de la transfiguración, de lo que va a pasar con Jesús. Y ahora, un poquito más,
Dios mismo está diciendo una vez más, igual que lo hizo en el bautismo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y Dios sabe que a veces tú y yo escuchamos voces que no son de Dios. Escuchamos cosas que no tenemos que escuchar, que debemos de cerrar el oído, que debemos de cortar, que debemos decir no entro en esa conversación, ni en esa crítica, ni en esa murmuración. No escucho un consejo que no viene de alguien que está buscando, que tiene dirección, que tiene sabiduría. No escucho un consejo que no esté alineado con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, escuchar a Jesús, lo que está diciendo Dios, porque lo bueno es que aunque muchos religiosos no habían creído en Jesús, algunos discípulos habían dudado de Jesús. Mucha gente no creía lo que Jesús estaba haciendo, pero Dios le está dando todo su respaldo. Dios le está diciendo, este es mi Hijo amado, y encima de eso le está diciendo, a Él oír. ¿Y sabe qué significa a Él oír? Hacer lo que Él ha enseñado. Eso es lo que está diciendo. Porque si nosotros escuchamos, pero aquí en la idea, el mensaje desde la raíz griega para nosotros es el que cree, obedece. Si tú dices que tienes fe, tú lo vas a demostrar. Si tú dices que tú crees en Dios, tú lo vas a evidenciar con tus hechos. Cuando tú aprendas a negarte, cuando tú aprendas a servir, cuando tú aprendas a decir, no, Señor, yo te pongo a ti, yo pongo a mis hermanos, yo pongo la iglesia, yo te pongo a ti primero. ¿Eso será fácil de hacer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es fácil poner a Dios primero? ¿Cuánto amas a Dios? Amamos a Dios según estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto estás dispuesto a perdonar por amor a Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar por amor a Dios? ¿O hasta dónde estás dispuesta o dispuesto a hacer un alto en tu camino por amor a Dios? Porque eso es lo que está diciendo aquí Dios. Y tú y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, creemos que lo mejor de nuestra vida está por venir. Se cuenta una historia de una señora muy cristiana y que un día llamó a su pastor porque le habían dado un diagnóstico terrible de que le quedaba muy poco tiempo de vida. Y ella le llama y le dice, mire, yo quiero hacer mis funerales con estas instrucciones, yo quiero que cante este himno favorito. Yo ya le he dicho a mi esposo cuál es el himno favorito que quiero que canten si yo parto primero que él. Oh, tu fidelidad. Y algunos hermanos que a veces me escuchan se van a reír porque es que yo siempre les decía eso allá también en la otra iglesia. Si Dios me llama, yo voy a estar feliz cuando eso pase, pero yo quisiera que cantaran, si es posible, alguna cosa de uno que a veces, ¿verdad? Oh, tu fidelidad, me encanta ese himno, es mi favorito. Pues esta señora era así medio rara como yo. Y le dijo a su pastor qué himno quería, en qué lugar, hasta los tipos de flores que quería que pusieran en sus funerales. Y el pastor, bueno, ahí conmocionado con ella, acompañándole, sí, está bien, y ya se iba. Y le dice ella, espérese un momento, también quiero pedirle algo. Quiero que en mi caja se vea un tenedor. Y el pastor quedó asombrado. Un tenedor, hermana, con mucho respeto, ¿verdad? Él pensó que a lo mejor algún efecto secundario ya estaba teniendo la hermana cuando le dijo eso. Pero no, le dice ella, sí, un tenedor. Pero hermana, ¿y eso para qué sería? Y entonces ella le explicó que ella era también como yo, que le gustaba mucho el dulce. Y que cada vez que ella iba a una cena, que ella iba a algún evento,
tenían su comida y siempre le decían, quédese con el tenedor porque venía el postre. Dulcero significa que le gusta el postre. ¿A cuántos sí le gusta el postre? ¿Cuántos sí son dulceros? Dulcero significa que nos gusta comer un dulce después de la comida. Gaby y yo nada más. Cuando haya postre aquí, nosotros vamos de primero, Gaby. Entonces, esta señora era así como nosotros. Y ella tenía ese recuerdo de que cuando terminaba la comida, como algunos que dejaban, yo no sé en tu país, pero a veces nosotros, en Cuba nos gusta mucho el plátano. Y a veces no había tanto plátano, pero nos freían 3 platanitos. Y entonces tú te comías uno y dejabas el otro hasta para el final. ¿Cuántos dejan para el final de su plato de comida algo de lo que más les gusta? Sin tener muchos hermanos que lleguen y te distraigan y aquello se desaparece, porque hasta esos casos se daban en las mejores familias. Quiere decir que cuando aquella señora comía, dejaba algo para el final y ella el tenedor le recordaba que venía algo que era mejor. Y entonces ella le dijo eso al pastor: quiero que cuando vean el tenedor en mi ataúd, usted le pregunten, igual que usted me está preguntando, usted les pueda decir que la vida no termina aquí, que lo mejor está por venir. Y entonces el pastor se fue de allí fortalecido, se fue de allí animado por la fe de aquella mujer. Y así lo hizo en repetidísimas ocasiones en los funerales de ella. Y tú y yo tenemos que saber hoy y reafirmarlo, que los dolores, los sufrimientos son pasajeros. Las etapas difíciles son pasajeras. Lo mejor está por venir en la vida de un cristiano, una cristiana que le cree a Dios. ¿Tú lo puedes creer? Díselo al que está a tu lado, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. ¿Y sabes cuándo lo mejor está por venir? Cuando en medio de la prueba, ¿qué es lo primero que hizo Jesús? Oramos. ¿Cuántos aquí quieren ver la gloria de Dios? Porque eso fue un adelanto. Y ver la gloria de Dios es un adelanto de lo que un día vamos a ver allá. Es un pequeño adelanto. Tal vez tú y yo no fuimos Pedro ni fuimos Juan, pero Dios quiere transfigurar nuestras vidas, que podamos brillar, que podamos ser transformados, que otros puedan ver la presencia de Dios, que donde había dolor, que donde había problemas, ahora se puede ver a Dios actuando. Cuando eso pasa en la vida nuestra es porque creemos que de verdad lo mejor está por venir. Que sea Dios el que nos apruebe, que sea Dios el que tú y yo tengamos temor de buscar su aprobación, no de un hermano, no de una hermana, sino que busquemos, eso también es bueno, pero busquemos la aprobación de Dios en primer lugar. Es Él el que nos tiene que decir: eres mi hija amada, eres mi hijo amado, en ti me complazco, no te dejo, yo te levanto, yo te restauro. Amén. Dios es bueno. Que tú y yo, para finalizar, podamos hacer práctica en nuestra vida la voz de Dios. Aquí está la voz de Dios. Aquí está la voz de Dios. Tenemos que volver, como nos exhortaba el doctor David la semana pasada, a leer la Biblia. Si la pastora un día dice algo aquí que no está correcto, yo espero y me voy a sentir feliz que usted me diga: mire, pastora, eso no era en ese capítulo, no, esa necedad no, pero por lo menos que sepa que está aquí, porque de capítulo y de versículo a lo mejor me puedo equivocar. Seguramente que lo he hecho bastantes veces, pero que esté en la Biblia. Si no está aquí, no existe, como dicen algunos anuncios por ahí. Amén. ¿Cuántos sí creen que lo mejor está por venir? Aleluya, yo lo creo. Que Dios se manifieste de tal manera
en nuestra vida. Que esa experiencia con nosotros, ayúdeme con Raulito, esa experiencia en nuestra vida, con este punto ahora sí termino. Hablando con hermanos y hermanas en tertulias allí que hacemos a veces, estábamos hablando de que tuve un sueño, Dios me habló. Estábamos hablando de experiencias especiales que hemos tenido en la vida. El doctor David también la semana pasada nos habló de una experiencia que él tuvo y que cambió su vida, de una revelación especial. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado tal vez la voz de Dios de manera especial? Porque la voz de Dios no la podemos escuchar si no estaríamos muertos, ¿no? O en vida delante de Él. ¿Cuántos hemos tenido una experiencia que sentimos un día más que Dios estaba allí con nosotros, que nos dio una revelación, que tuviste una visión, que alguien te dio una palabra que tú y tú, solamente tú sabían que era Dios mismo hablando a tu vida? Y esas experiencias son maravillosas. Y esas experiencias Dios nos las da. Y esas experiencias, ¿sabe por qué Dios las permite? Porque Él nos quiere animar. Aquellos discípulos estaban desanimados, no sabían que venía. Y Jesús, para menguar un poquito esa carga y esa preocupación, los llevó a aquel monte y le mostró que lo mejor estaba por venir, para que cuando llegara el momento difícil recordaran que había un futuro diferente, que no todo iba a terminar allí en la cruz. Y Dios, en esa tertulia que estábamos allí con algunos hermanos y hermanas, nos hacíamos la pregunta: ¿es bueno venir a la iglesia? ¿Es bueno cantar, danzar, sentir la presencia de Dios? ¿Es bueno que nos den palabras? Todo eso es bueno, es bueno tener una visión. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para que con los momentos difíciles de incertidumbre, en los momentos de soledad, tú recuerdes lo que Dios te había dicho, tú tengas ánimo, tú cobres esperanza, tú seas renovado en tu fuerza. No hagamos como Pedro, que quería quedarse allí en aquella experiencia, porque Dios nos necesita para hacer sal, para hacer luz. ¿Sabe a dónde? De la puerta para afuera. Hay mucho por hacer. Por eso Jesús no los dejó allí. Y por eso en el siguiente relato que viene acá, dice que cuando los discípulos, que no dijeron nada en ese momento, salieron de allí, encontraron una situación caótica de un muchacho epiléptico, de un muchacho que tenía espíritus malos. Entonces, Dios nos mueve a experiencias extraordinarias donde se nos revela, porque quiere animarnos, quiere fortalecer nuestra fe. Y eso, es malo venir a buscar siempre eso, pero cuando Dios nos lo da, tiene propósitos especiales. Tu mirada, mi amado hermano y hermana, en el Cristo que va a resucitar, no, que ya resucitó, pero que pronto vamos a estar celebrando. Y que este tiempo, estas semanas de meditación, nos sirvan para recordar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Cómo Él nos ama, cómo Él nos llama. No pongas tu mirada en la situación difícil. Lo mejor está por venir. Dios nos bendiga.